¿Qué se necesita para lograr lo imposible? Es una pregunta y quiero que pienses en una sola palabra que te lleve hasta la respuesta a esta pregunta. Y desde ya te aseguro que todas, absolutamente todas las respuestas son válidas. Ahora, yo quiero resumirte esto en una sola palabra. Y para mí es energía. Mucha energía. Muchísima más energía de la que ese imposible demanda. Esta es una introducción a todo este mundo del vanguardismo, de ir un paso adelante, ir adelante de la curva, separarnos del 99%, cómo piensan y actúan las personas. Puedes pensar en dos formas de imposibles. Un imposible con la I mayúscula o un imposible con la I minúscula. Y déjame decirte, ninguno es más que lo otro. Lo que puede ser un imposible para ti, pero lo que puede ser un posible para la humanidad entera. Te voy a poner un ejemplo. Para ti de pronto puede ser imposible lograr tener un patrimonio de $1.000.000 o tener un cuerpo con los cuadritos o lo que te quieras plantear, algo que tú consideras que es imposible para ti. Pero tal vez en algún momento, cuando no existía la exploración espacial, pues para toda la humanidad era imposible salir de aquí, de nuestro planeta Tierra. Es importante diferenciar esos dos imposibles y vuelvo y te digo, sin pretender decir que uno tiene más mérito que otro. No, 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 no. Lo que es imposible para uno tiene el mismo mérito de lo que es imposible para la humanidad. Todo lo que creemos imposible realmente se trata de un problema de conversión. ¿Conversión de qué? De lograr hacer una conversión efectiva de esa energía que demanda ese imposible. Siempre he llamado a esta comunidad la comunidad de los superhumanos, así es que se necesita para ser un superhumano. Cuando digo un superhumano no estoy hablando de ciencia ficción, no estoy hablando de Hollywood o de lo que nosotros entendemos por superhéroes, no. Superhumano es desarrollar la mejor versión de ti día a día. No es una competencia con nadie, esto es simplemente querer tener alto rendimiento, querer estar en tu mejor momento, y esto se logra desarrollando tu mejor versión de todos los días, y eso te convierte en parte de esta maravillosa comunidad. Desde la física cuántica, desde las religiones, la que quieras, desde aspectos espirituales, desde la ciencia, todo es energía. De hecho, puedes colocar un árbol, una mesa, tu mano, una nevera, un alimento, un animalito, todo lo que pongas debajo de un microscopio subatómico, simplemente lo vas a ver en forma de energía, en forma atómica. Todo es igual. Ahí no hay una diferencia como la que nosotros podemos distinguir en este plano nuestro. Eso me lleva a mí a la conclusión de que absolutamente todo es energía y no nos quedamos en ese punto a veces tan esotérico cuando nos dicen, no, es que todo es energía, pero sí, pero quiero entender entonces cómo manejo esa energía. Casi todas las personas cuando hablo de este tema, pues por lo menos aceptamos en nuestra mente consciente que tenemos tres aspectos principales en nuestra vida. El aspecto espiritual, el aspecto mental y el aspecto biológico. Quiere decir cuerpo, mente y espíritu. Básicamente es algo aceptado por casi todos los seres humanos. Si difiere sobre eso, pues también lo entiendo y es aceptable. Y yo aquí me voy a centrar en dos partes, en la parte mental y en la parte biológica, o sea, en mente y en cuerpo. Sin antes resaltar que considero que la parte espiritual es lo más importante. Lo que pasa es que mi información, mi presentación, mi contenido, mi libro, que ahora te voy a hablar de él, se centra en la parte mental y biológica, o sea, cuerpo y mente, lo cual yo tengo las condiciones para poderme apropiar de ello y hacer más efectivo mi proceso espiritual. Desde la parte espiritual, yo considero que está muy ligada al propósito de tu vida. Desde la parte mental, pues podemos empezar a llevar procesos que nos hagan más efectivos. Entonces se confunde mente con cerebro y mente es algo que está fuera de nuestro cuerpo biológico, de nuestro cerebro. El cerebro es la parte biológica que permite computar toda esa cantidad de información,
Pero la mente es algo que está más ligado también a esa parte abstracta que no entendemos 100% cómo funciona, pero influye mucho sobre ti. Cuando te digo esa fórmula de conversión para lograr lo imposible, simplemente estoy hablando de cómo convierto, cómo hago una mejor fórmula de conversión para producir más energía. Podemos definir que hay muchas formas de energía y de eso te voy a hablar un poco. Una frase que me encanta es: yo soy la causa de todo lo que sucede en mi vida. Esto lo aprendí de un coach y esa frase me encantó porque me confrontó por un momento. O sea, yo soy la causa de todo lo que sucede en mi vida. O sea, eso nos confronta. Que a veces decimos, no, pero es que es culpa de la economía, o es que es culpa de ella porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. No, yo soy la causa de todo lo que sucede en mi vida. Apropiémonos. Seamos responsables, seamos extremadamente responsables. Y te voy a hablar de un poco de mi libro. Mira, Recablea tu cerebro. Es un libro que publiqué en el año 2000, a finales del año 2021. Es un libro que ganó en los premios ILBA, son unos premios para libros hispanos de latinoamericanos en los Estados Unidos. Es un libro que cae en la categoría de transformación personal, desarrollo personal, pero con una visión muy diferente, una visión desde todo este aspecto biológico y cambio de mentalidad con propósitos de entrar en ese alto rendimiento. Así es que te lo súper recomiendo, mi libro Recablea tu cerebro. Cuando hablo de esta parte de mentalidad, a mí me gusta llamarlo mentalidad infinita. Y la pregunta que yo tendría aquí para ti es: ¿cómo está el mundo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está en caos? Muchas personas a veces me responden: no, Pipe, estamos en caos. Mira la crisis, mira la guerra, mira que China está que invade Taiwán y eso puede causar una guerra nuclear. Mira que están sucediendo cosas que no son buenas en este mundo. Y yo te diría, hombre, desde la mentalidad infinita, estamos viviendo un mundo de abundancia y estamos viviendo un mundo donde la tecnología hace todo más disponible. Lo que pasa es que elevamos nuestros estándares a todo momento. Yo te voy a hablar de ciertas pruebas de la abundancia. Desde 1980 hasta el 2020, o sea, en los últimos 40 años, hemos reducido la pobreza absoluta drásticamente. Es más, del 2010 al 2020 la redujimos de 15.7% a 9.3%. Y cuando digo pobreza absoluta es personas que viven con $1 o menos al día. A eso se le llama pobreza absoluta. No quiero con esto decirte que ya solucionamos el problema de pobreza. Seguro que no, falta mucho por hacer, pero hemos reducido drásticamente ese tema. Expectativa de vida global. Mira, del 2010 al 2020 la hemos llevado de los 69.9 años a los 72.6. O sea, hemos aumentado 2.6 años en la expectativa de vida. Quiero contarte y contextualizarte. Hace 300, 500 años la expectativa de vida estaba alrededor de los 35, 40 años. O sea, si vivías hasta esa edad, puta, la sacabas del estadio. Así es que estamos en un mundo abundante y seguimos aumentando. Y esas expectativas hoy te diría que están un poco ya más arriba de ese número. Hemos incrementado el acceso a la electricidad. Esto es importantísimo. Mira, del 2010 de 5.800 millones de personas, hemos logrado llevar esto a 7.000 millones de personas en el 2020 que tengan acceso a electricidad. Estamos más conectados que nunca. Desde que empezó la era del Internet, en 1990, 1995, hemos tenido una curva dramática donde aproximadamente el 60% de la población del mundo tiene acceso a Internet. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a una persona que está en el país que te quieras imaginar más remoto de África, pero tiene acceso a Internet, hombre, se puede conectar y crear nuevas relaciones, puede crear un negocio de e-commerce, puede hacer tantas cosas hoy en día con ese acceso al Internet, con esa conectividad, que te quedas sorprendido cómo estamos evolucionando en el mundo. Entonces, ¿por qué nos centramos en lo malo los seres humanos? ¿Por qué las noticias son tan amarillistas? Esto es biológico, porque resulta que tenemos algo llamado la amígdala o el cerebro reptiliano, o esa parte que además fue un gran mecanismo de defensa para nosotros sobrevivir por más de 150.000 años de historia del hombre. Pero medios de comunicación en los últimos 2 siglos se dieron cuenta
que la gente funciona mejor bajo el miedo, que con noticias negativas voy a captar más tu atención. Y esto es milenario porque las religiones y los reinados antes sí sabían que intuitivamente o conscientemente sabían que simplemente la gente sobre el miedo la tenían ahí doblegada. Al ya estar en esta era moderna de la revolución industrial hacia adelante y los medios simplemente bombardearnos de noticias negativas, eso se incorpora mucho esto en la crianza y la cultura y realmente terminamos dejando surgir ese ser superior, esa conciencia infinita, esa mentalidad infinita de la que yo te estoy hablando. No sé si como a mí, y no lo digo en crítica a mi madre, esto nos ha pasado a la mayoría y seguro a ella le pasó, pero llegaste a escuchar cosas como, ¿y usted cree que a mí el dinero me llueve todo el tiempo? ¿O usted y sus amigos son del montón? O vea, no salga sin abrigarse que le hace daño el sereno. O sea, por ahí hay muchos más. Podríamos hacer una lista de cientos de ese tipo de comentarios. Todos esos condicionamientos negativos que en realidad no tienen nada ni de inocente menos, pues van creando esos condicionamientos en nuestros patrones de conducta. Pero yo sí te voy a decir que es una mentalidad infinita. Una mentalidad infinita es una mentalidad exponencial, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad abierta, una mentalidad curiosa. Así se desarrolla una mentalidad infinita. Para eso también tengo una recomendación y es mi podcast y el canal de YouTube, donde estoy cargando constantemente esos videos al canal de YouTube y la parte de audio a todas las plataformas de podcast, incluida Spotify, que es la que más funciona en el mundo, Infinite Mindset, para que vayas y escuches temas supremamente disruptivos que te ayudan a entrar en esa mente abierta, en esa mente evolutiva, en esa mente de crecimiento y estar a la vanguardia con los temas que tenemos que entender hoy, no desde el miedo, sino más bien desde los datos, la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Hemos entrado en una nueva era de los negocios donde un individuo puede tener un impacto masivo, como nunca antes lo habíamos visto. Mira, hoy en día las grandes empresas, las más grandes del mundo, no temen por sus competidores igual de grandes. Temen por estos jóvenes talentos o genios que tienen un dispositivo con mayor poder computacional que el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. Así. Un teléfono por el cual me estás viendo hoy o un computador por el cual me estás viendo hoy tiene mayor poder computacional que el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. Ese es el poder que tenemos hoy en día en nuestras manos. Y para entender un poco más este poder de lo que es tecnología, hay un concepto que se llama las 6Ds de mi mentor Peter Diamandis. Y esto fue algo que hizo un cambio revolucionario en mi mentalidad. Y estas 6Ds son la digitalización, la decepción, la disrupción, la desmaterialización, desmonetización y la democratización. Uy, Pipe, ¿eso qué es? Ya te voy a llevar. Hemos venido por cientos de miles de años de un mundo análogo. Para ponerte un ejemplo fácil, o sea, la música antes era análoga, las comunicaciones antes eran análogas, pero cuando empezó a surgir, a emerger todo lo que es la computación, la idea y el principio de la computación es poder llevar la información análoga a información digital. Un libro escrito, pues llamamos un libro análogo, pero un libro cuando se digitaliza, pues ya quedó convertido en información que es unos y ceros. Digitalizar algo no es más que convertir información en unos y ceros. Punto final. Pero ¿qué sucede cuando algo se digitaliza? Pensemos en lo que te colocaba de la música. Pues la música análoga eran estos discos, y si eres lo suficientemente joven vas a decir este hombre de qué está hablando, pero eran los LPs, fueron la primera forma de música análoga. Luego vinieron unos cassettes, pero seguía siendo todavía música análoga. Y con la entrada de la computación, pues se digitaliza la música y empieza a salir todo este tema de los discos compactos, los MP3, toda esta forma digital de música. Pero mira, era totalmente decepcionante, que es la segunda D. Esos discos compactos costaban mucho dinero. Tenías que pagar por 20 canciones y de pronto solo querías una. Se rayaban, se quebraban. Entonces era súper frustrante. Pero quiero que entiendas, todo lo que se digitaliza debe necesariamente pasar por un periodo de decepción. Y ahí es donde muchas de las personas que no son visionarias o los que no fuimos visionarios en ese momento, pues nos desprendemos de la idea. Recuerda que estas 6Ds no son una reacción en cadena, pero esa reacción en cadena son las que me han permitido modelar probabilidades. Sucedió después cuando el señor Steve Jobs salió con un aparatico llamado iPod,
pues fue el artículo más vendido de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque podías comprar a través de su plataforma iTunes canción por canción a $1, ponerla en ese aparatico y escucharla en formato digital. Eso fue totalmente disruptivo, o sea, eso fue una curva así en ascenso, o sea, vertiginoso a toda velocidad. Eso fue una disrupción a la industria de la música, porque fue algo totalmente nuevo, innovador, algo nunca antes visto y presentado en un formato totalmente amigable para las personas. Y adivina qué pasó después. Viene la cuarta D, que es la desmaterialización. El mismo señor Steve Jobs dijo, no, pues ahora vamos a desmaterializar este iPod y que todo lo que se pueda hacer en él, pues se pueda integrar en un dispositivo que no solamente sea para escuchar música, sino que tenga un teléfono, GPS y tenga formatos de aplicaciones. Y ya sabes que te estoy hablando del iPhone o el momento donde surgieron los teléfonos inteligentes. Eso fue otra gran revolución, pero logramos desmaterializar cosas. Imagínate hoy en día lo que tienes en ese teléfono. Hoy en día tienes ahí una cámara fotográfica, una cámara de video, un GPS, una librería, tienes acceso a internet, tienes comunicación, tienes la música. Me cansaría aquí de decirte la cantidad de objetos que se desmaterializaron y están hoy en día metidos aquí en este dispositivo, por el que muy seguramente tú también me estás viendo. Después de esa desmaterialización, la desmonetización. Dime tú, hoy en día, incluso una persona que no tenga la capacidad de comprar música, la puede escuchar gratis por YouTube. Una persona que tenga un teléfono inteligente y no se podía dar el lujo de comprar una cámara digital, una filmadora digital, GPS, todo está desmaterializado y está puesto aquí dentro de este dispositivo. Y con eso, ¿qué es lo que producimos? Democratización. Y cuando yo te digo democratización, no necesariamente es que todo sea gratis, es que se vuelve más asequible para las personas. Dentro de esa democratización sí te podría decir que hay muchas cosas que han avanzado. Cuando yo estaba pequeño, la forma como mi mamá podía socializar con otras personas era inscribiéndose a un club, y eso me acuerdo que era altamente costoso. Hoy en día una persona que no tenga los recursos, pero que tenga un dispositivo de estos, abre una cuenta en Facebook, puede crear un entorno social con una persona incluso estando en la Patagonia y otro estando en Europa. Hay democratización que también lleva a cero, o sea, la digitalización empieza a afectar y va llevando a un punto casi cercano a cero. Siempre todo va a ser gratuito, pero sí caen los precios drásticamente. Ese es el poder del concepto de las 6Ds, y con ese concepto puedes modelar la industria que se te ocurra. Fue, como te repito, lo que cambió en mí la forma de pensar. Cuando yo creía que íbamos hacia un mundo peor, cuando yo creía que todo era escasez, con este concepto empecé a modelar cada industria y me di cuenta que es verdad que estamos yendo hacia un mundo totalmente disponible para todos, a un mundo donde se democratizan día a día las cosas. Y mira, podrías diferir conmigo y decirme, oye, pero pues yo trabajo en la industria del real estate y ¿cómo me vas a decir que se puede digitalizar una casa? Y yo te diría, no, estás en lo correcto. Creo que no es una forma diferente que sigamos viviendo en casas por los siguientes 50 años. Pues no sé si en algún momento viviremos en el metaverso o no. Pero lo que sí te puedo decir es que yo encontré la manera de digitalizar la información y la forma de prospectar a mis clientes en bienes raíces, que es una de las industrias a las que me he dedicado por más de 20 años. Empecé a escribir información sobre por qué Miami, los fundamentos de por qué Miami era una buena ciudad para invertir. Fui cambiando la forma análoga de estar llamando las personas a molestarlas, a empezar a crear emails y artículos interesantes, y de esa manera estar alimentando una base de datos y esas personas llamarme en el momento que ellos querían información porque se encontraban con una información relevante. Entonces, sí es posible digitalizar una parte de cualquier industria que me estés hablando. Cualquiera. No hay nada que no pueda permitir digitalizar al menos el proceso de información y prospección. Y eso ya crea grandes avances. Para complementar el tema de mentalidad, hay un estado que fue descrito por los psicólogos, el estado del flow, y seguramente has escuchado de él cuando nos referimos a Carla del Estadio, entrar en la zona. El estado del flow es un estado óptimo de conciencia, es un estado donde se siente que haces lo mejor y que eres lo mejor. Es el estado donde se encuentra el verdadero alto rendimiento. Fluyen los grandes avances de la humanidad. No importa si me estás hablando de emprendimiento, innovación, arte, ciencia, deportes, todos los aspectos. Esto es un estado mental descrito por un psicólogo muy famoso de los años 60, un psicólogo
muy reconocido que acuñó este estado buscando cómo entrar en periodos de alto rendimiento. Una de las cosas más hermosas que sucedió con este estado es que es un estado que se puede describir, y lo que se puede describir se puede medir, y lo que se puede medir se puede escalar o se puede hackear, porque tiene toda una connotación en los procesos biológicos del cerebro y nuestro cuerpo. Adivina quiénes son expertos en hackear el estado del flow. Personas como Larry Page, el fundador de Google, Steve Jobs, el fundador de Apple, Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, Jeff Bezos, fundador de Amazon. Los deportistas practican deportes de aventuras o extremos, como el snowboarding, ski, surfing, como el mountain bike. Deportistas profesionales del fútbol entran en un estado de alto rendimiento. Los Navy SEAL, que son la élite de los militares americanos, saben entrar más en un estado de conciencia para ese pico de alto rendimiento. Militares que están más entrenados para, no tanto para disparar, o más bien el estado mental que desarrollan para poder lograr misiones como la captura de Osama Bin Laden o ese tipo de operaciones así ultra mega complejas. ¿Tenemos que ser ricos o estudiados para acceder a los estados de flow? No, te diría todo lo contrario. Este es un estado que puede aparecer a cualquier persona, en cualquier momento, a cualquier hora. De hecho, yo te podría asegurar que tú has experimentado flow en algunos momentos cuando menos lo pienses. Te voy a dar las características de cómo sabes si has entrado en estado de flow. Pero antes de eso, quiero decirte que el aprendizaje se vuelve un 200% más efectivo. Estás motivado un 400% más. Puedes desempeñarte a un 700% más que tus competidores, que tus compañeros de trabajo. Y puedes tener unos resultados 10 veces mayores que el promedio de las personas cuando sabes dominar y entrar y hackear este estado del flow. Flow te hace capaz de lograr cosas que ningún otro ser humano cree que pueden alcanzar. Y ahí te vuelvo y te invito a Infinite Mindset, porque ahí no solamente te hablo yo de temas disruptivos, pero traigo personas que han logrado este alto rendimiento y este gran impacto en otros que se logra a través de ese estado. Ahora que vimos que necesitamos para alcanzar este estado óptimo de conciencia, también es necesario que miremos cómo desarrollamos nuestro cuerpo. Y aquí es donde entra la biooptimización, lo que te decía de cuerpo, la parte en la que yo me enfoco muchísimo, que yo le llamo biooptimización o biohacking, y es donde yo te invito a el programa Hackea tu Energía, programa que yo desarrollé, donde les digo a las personas que los voy a llevar de extraordinarios a superhumanos. Estás escuchando, para mí, tú ya si naciste en este planeta, tú eres extraordinario. ¿Que puedes desarrollar tu mejor versión todos los días? Por supuesto que sí. Cuando digo biooptimización me refiero a 7 pilares. Número 1, sistema nervioso. Número 2, cerebro. Número 3, sueño. Número 4, ejercicio y entrenamiento físico. Número 5, alimentación y suplementación. Número 6, dispositivos de medición. Número 7, prácticas místicas. Cuando digo prácticas místicas es cualquier religión que tú practiques, no religión, práctica espiritual en lo que tú creas. Por eso le llamo prácticas místicas, porque para mí valen todas son igual de poderosas y todas tienen la importancia que es para ti. Ahora, esos 7 pilares de biooptimización, yo te podría decir que tienen espacio siempre de mejora. Mi propósito es llevar las personas de ese 90-95% al 100%. Estamos en el momento correcto y en el lugar correcto. ¿Estás preparado para lograr tu imposible? Espero que sí. Te invito desde ya a que me googlees como Pipe Ramírez. Ahí vas a encontrar todas las plataformas digitales donde estoy subiendo contenido constantemente. Ahí vas a encontrar muchas entrevistas en podcast, reportajes de revistas. Vas a encontrar bastante información porque hemos hecho un buen trabajo y hemos posicionado Pipe Ramírez en prácticamente toda la primera página de Google. Gracias, superhumanos, y nos vemos pronto para profundizar en esos 7 pilares de la biooptimización.